La selección peruana de fútbol se han quedado sin cabeza. Jorge Fossati no va más como entrenador del combinado patrio luego de tan solo un año estando al mando de la bicolor, donde los resultados no se dieron de la manera que se esperaba, lastimosamente, cuando había llegado por todo lo alto, luego de coronarse campeón con Universitario de Deportes, luego de 10 años en el suelo patrio y con un revolucionario, entre comillas, sistema 3-5-2 que nunca logró adaptar a la selección nacional, tanto así que nos mantuvimos en el último lugar de las tablas, cosechando un solo triunfo a lo largo de su periodo de manera oficial, hablando concretamente de las eliminatorias. Una situación bastante compleja la que atraviesa la selección nacional luego de una serie de escenarios en los cuales se confirma inicialmente, previo a las eliminatorias, el tema de la salida de Ricardo Gareca. Posteriormente, también estando Agustín Lozano en plena competencia, luego de un año de trabajo, la salida de Juan Máximo Reynoso, que se opuso a la misma, pero finalmente se concretó. Y repito, solamente un año después de su confirmación, y hasta menos, la de Jorge Fossati, justamente luego del escenario complejo. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales un técnico como Jorge Fossati finalmente termina dejando el cargo y no logrando concretar justamente lo que todos esperábamos, que es la clasificación al Mundial? Hay muchas cuestiones de por medio que se podrían señalar al respecto, pero vamos nosotros a tratar de ir paso a paso señalando algunas cuestiones. Lo primero que hay que decir es que Jorge Fossati aceptó la selección nacional considerando que tendría tiempo y espacio para trabajar conociendo ya el medio peruano y que con su sistema, como lo había hecho con Universitario de Deportes, iba a poder cambiar el curso de la selección nacional, que, ojo, hasta ese momento no era ni siquiera capaz de rematar a portería con Juan Máximo Reynoso, con un sistema totalmente distinto. Convencido, Fossati opta por dejar la U y termina siendo esto una situación adversa, porque en los primeros partidos, desde ya nada más en aquel entonces, se hablaba de la posibilidad de enfrentarse, ustedes recordarán, a la gran selección italiana. No obstante, él dice: no, yo no voy a jugar en la Copa América contra equipos como Italia, por lo tanto quiero jugar contra selecciones que se asemejen a las que voy a enfrentar en esta competición previa. ¿A quiénes o contra quiénes se enfrentó Perú en aquel entonces cuando asume el profesor Jorge Fossati? En la Copa América jugó contra Chile, Canadá y Argentina. Y en los amistosos previos jugó contra Nicaragua, que quizás será por la bandera que se parece a Argentina, República Dominicana y Paraguay, que tienen los mismos colores que la bandera de Chile, y El Salvador, que tiene la misma bandera o una bandera parecida a la de Argentina. Después, obviamente estoy siendo sarcástico, se prefirió optar por jugar contra equipos frágiles en el Perú, quizás con la intención de, primero jugando en Matute y posteriormente en el Monumental, unificar a la hinchada, porque la de Alianza, entre comillas, no apoyaba a Juan Máximo Reynoso y más bien quería que le vaya mal. Fossati le había ganado la final a Alianza, trata de unificar un poco todo, cosecha 2 triunfos. La barra de la selección nacional explota, vuelve la ilusión, se menciona este tema de que él es el nono por parte de la Padula y hasta ahí todo bonito. Pero ya había una crítica previa por el tema de los amistosos que había utilizado. Juega en Perú ante la selección de Paraguay y termina cosechando un 0-0 bastante malo desde el rendimiento, considerando que ya en este partido contra Nicaragua había utilizado unas alineaciones polémicas. Miren ustedes: Carlos Cáceda, Araujo, Ascuez y Callens, que habían jugado con la línea de 3. Luego tiene Sandy Polo, Cartagena como interior, Tábara de salida y Grimaldo, que toda su vida había sido extremo, a pesar de que marcó un gol, como interior. Miguel Trauco como carrilero, Pablo Guerrero y La Padula. Luego tuvo en el segundo tiempo una serie de variantes y tal, pero se podría decir que se comenzó, entre comillas, engañándonos, ¿no? Se comenzó engañando, cegándonos. El bajo rendimiento de la selección se empezó a dar en torno a también los resultados. Si uno repasa los resultados, y esto es, ha dirigido pocos partidos Jorge Fossati con la selección nacional, pero está claro que los resultados no le terminaron de acompañar. Miren ustedes, han sido, me parece que 13 partidos los que dirigió Jorge Fossati. Voy a ver si se agranda un poquito más y lo pueden ustedes visualizar sin problemas. Ahí está.
Arrancó jugando contra Nicaragua, ¿no? El 23 de marzo ganó 2-0, luego jugó contra la República Dominicana, empató contra Paraguay, le ganó 1-0 a El Salvador, que ya en su momento Reynoso lo había enfrentado y le había ganado 4-1, que había sido quizás el triunfo más grande de la selección nacional. Y miren, de los 4 triunfos que cosechó, de los 4, 3 fueron en partidos amistosos. Debutó en la Copa América contra Chile y terminó empatando 0-0. Luego cayó ante Canadá cuando le expulsaron a un jugador y terminó perdiendo ante Argentina. Algo que no había sucedido en más de 25 o más años, casi 30 años, que la selección peruana se quedara en fase de grupos de la Copa América. Sucedió en la era Jorge Fossati. Independientemente de los nombres, de si solamente clasificaban 2, de que si estaba alguno lesionado, lo cierto es que estadísticamente ese fue el resultado. Arrancaron las clasificatorias y nos ilusionamos un poquito, a pesar de que Perú no jugaba bien. Colombia, que venía de ser finalista de la Copa América, vino a visitarnos. Comenzamos ganándole y no fuimos capaces de sostener el resultado. Ya en este partido ante Colombia, ustedes pueden ver que la selección nacional adolecía de nombres que pudieran verdaderamente apoyar o ayudar a sostener al equipo. Miren este 11 de Perú: Pedro Galese, Araujo, Zambrano, Callens, Advíncula, Cartagena, Tapia, Peña, López, Valera y La Padula. Lo que más se podría decir, lo más cercano a un equipo titular podría ser este 11 de aquí. Y a pesar de ello, no fuimos capaces de locales de imponer el resultado. Terminamos empatando, lastimosamente se dio de esa manera, y posteriormente perdimos contra Ecuador. ¿Cuál era el problema principal de Perú? Que cuando nos hacían gol, se acababa la propuesta nacional. O sea, una vez que Perú estaba perdiendo 1-0, no teníamos más ideas, no rematábamos al arco, no generábamos peligro. Si uno ve las estadísticas de la selección bicolor, puede claramente notar que, por ejemplo, perdimos contra la selección de Argentina 1-0 nada más, con gol de Lautaro Martínez. Argentina remató 11 veces, 3 veces al arco, pero remató 2 veces, ninguna al arco. La posesión fue totalmente argentina. Uno era, oye, pero bueno, fue Argentina. Contra Chile quizás debe haber sido uno de los partidos en los cuales estuvimos en la era Fossati, se supone, más cerca de tener que haber ganado, pero igual, miren, 13 remates contra 13, 6 al arco contra 5, y tuvo 60% de posesión en nuestra cancha Chile. Aquí viene lo más cercano a lo que estuvimos viviendo en el último periodo. 4-0 contra Brasil, rematamos 2 veces al arco, de 3 remates, 8 de Brasil, nos terminaron goleando los brasileños, cuando la gente, luego de haberle ganado a Uruguay por primera vez en las clasificatorias, el primer triunfo de Perú en clasificatorias, con un gol de Araujo ante un Uruguay que verdaderamente, si somos honestos, fue un mamarracho que venía luego de una serie de polémicas declaraciones en contra de su entrenador. Perú remató 13 veces, 3 al arco, y terminó ganando con un gol de Araujo, que la pelota entró pidiendo permiso, y nadie sabe cómo ganamos ese partido honestamente. Luego tienes el partido, como les decía, contra Ecuador, 1-0, y miren, un solo remate en todo el partido, 70% de posición de Ecuador, una selección nacional totalmente deslucida, que terminó ganando un solo partido. Empató contra Colombia, empató contra Chile, perdió otros 3, y eso nos relegó con 7 puntos, 7 miserables puntos en 12 jornadas. Increíble, la verdad que no sé ni si en la era Chemo estuvimos tan mal, la verdad. Ahorita lo voy a ver. Pero lo cierto es que, mira, a ver, vamos a ver. Qué buena pregunta puede ser esta. A ver, tabla eliminatorias 2010. ¿Cuántos puntos hicimos en aquella ocasión? Habremos hecho... ¿Cuánto quedó la tabla? Tabla. Perú hizo 13 puntos. 13 puntos, con Chemo, y quedamos últimos. Ahorita tenemos 7, 2 entrenadores. ¿Seremos capaces de siquiera llegar a esos 13 puntos? Hoy parece una utopía. Aquí está la selección nacional, en el último lugar. Fossati se mostró ante la prensa como un técnico un poco al inicio más receptivo, pero ojo que ya con Universitario de Deportes, cuando le hacían una crítica, él se mostraba irascible, molesto, incómodo con esta clase de comentarios,
y muy terco, sosteniendo hasta el último, porque él decía, uno tiene, para convencer tiene que estar convencido, y nosotros estamos convencidos de nuestros sistemas, cuando a todas luces, creo que él no era el único que no se daba cuenta, el sistema que estaba proponiendo al Perú lo afectaba cada vez más. Recuerdo un partido donde Alexander Callens, por una serie de lesiones y tal, terminó incluso jugando como si fuera un carrilero, exponiendo jugadores, exponiendo posiciones, relegando al banco de suplentes los pocos jugadores desequilibrantes que teníamos en Brian Reina, Joao Grimaldo, jugando con Pablo Guerrero de titular, en más de una ocasión, cuando claramente ya no está para la alta competencia. Pero esto no ha sido solamente un problema de Jorge Fossati. Que hayamos llegado a esta situación está claramente ligado a la cabeza, ¿no? A la estructura. Tienes a Lozano, que el año pasado ya tuvo una crisis muy fuerte cuando hubo una detención preliminar de él y de varios colaboradores de la Federación Peruana de Fútbol. Luego terminó saliendo sin problemas, pero tras eso hubo una revolución, un terremoto en la Federación Peruana de Fútbol, confirmando la salida de Juan Carlos Oblitas, también la salida de, entiendo, el chico Navarro. Previamente había salido García Pay. Todo lo que había estado estructurado en procesos anteriores se terminó desvirtuando, ¿no? Se fue Oblitas, se fue García Pay, se fue Gareca. Se acaba de confirmar prácticamente la salida, ya la no continuidad de Chemo del Solar, que era uno de los pocos proyectos bandera que tenía esta Federación Peruana de Fútbol. Entiendo que tampoco continúa Segarra, porque por eso es que ha llegado Silvestri. Pero lo cierto es que ha habido toda una reforma, muchas renuncias en el camino de parte de personas que estaban ligadas directamente a la Federación Peruana de Fútbol. Y claro, sin declaraciones oportunas para esclarecer los motivos y las razones por las cuales finalmente se ha terminado dando esto. Entiendo yo que después de la situación compleja que se vivió en noviembre, se tomaron decisiones en la Federación Peruana de Fútbol y se tuvo que llegar a un acuerdo con Fossati, más allá de que gente podría decir debe continuar, no debe continuar, pero eso te demuestra la poca seriedad que existe en la Federación Peruana de Fútbol. Desde la cabeza hacia atrás, todo lo que se había construido se terminó derrumbando. Lo poco, porque antes se hablaba de una isla, ¿no? Existía una isla. La isla esa ya no existe más. La prensa ha entrado nuevamente de una manera brutal, generando incluso confrontaciones en su momento entre jugadores y la misma, ¿no? Esto ya desde Reynoso, porque a mí me parece que desde ahí inicia todo, y hasta me iría un poquito más atrás cuando se terminó ventilando el tema del contrato de Gareca y las condiciones y tal. Pero la pregunta no solamente es esa, porque claro, hoy se va Fossati, que parecía ser la mejor opción el año pasado para muchos, fuera de que se hablaba de uno u otro, pero hoy restan 6 partidos. Restan 6 partidos para que la selección nacional continúe en su camino por las clasificatorias. Es lo que están viendo en pantallas. Perú tiene que enfrentarse a la selección de Bolivia, va a jugar posteriormente contra Venezuela de visita, va a visitar también a Colombia en junio, va a recibir a Ecuador y cierra contra Uruguay de visita y Paraguay. Hoy, honestamente, más allá de que uno puede hacer calculadoras y tal, parece prácticamente imposible que Perú clasifique al Mundial, más allá de que sean 6 cupos y medio. Es increíble que habiendo 6 cupos y medio y habiendo estado en las 3 últimas clasificatorias en posiciones de clasificación o repechaje, hoy no podamos ni siquiera ganar un partido de local, salvo ese accidente que fue contra Uruguay. Yo creo que honestamente con todo lo que se viene, por ahí le ganamos a Bolivia, sí, pero no creo que tengamos la fortaleza suficiente mental y futbolística como para levantar esta situación. No ha habido un recambio en la selección nacional en muchísimos años, seguimos compitiendo con los mismos futbolistas. Los pocos que tienen capacidad ya están entrados en años, tanto así que somos la selección más veterana del mundo, no solamente de América o de Sudamérica, del mundo, la selección más veterana, con un promedio superior a los 30 años me parece. Eso te dice claramente que hay un mal trabajo en las divisiones menores de los clubes y también por una falta de presión de parte de la federación para que esto cambie, y falta de voluntad evidentemente, que a la larga ha terminado perjudicando a la selección nacional, que tuvo una buena camada potenciada por Ricardo Gareca, pero que posteriormente a su salida no logró sostener ese resultado, creyéndose o durmiéndose en sus laureles luego de haber clasificado a un mundial por un reclamo de Chile. Entonces
evidentemente hay un problema estructural en la selección nacional, en el fútbol peruano, que difícilmente vaya a cambiar de la noche a la mañana. No va a cambiar de la noche a la mañana, imposible. Es eso, es todo un proceso. Pero de la noche a la mañana, tenemos partidos a la vuelta en la esquina en marzo. ¿Quién va a asumir esa selección? Si muchos pensaban que en los últimos, entre el año pasado y entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, el que tendría que asumir era Chemo del Solar, que ya él en su momento dijo que no y que posteriormente el sudamericano no continuará más en la selección nacional o en la federación, para ser más precisos. ¿Qué técnico verdaderamente serio o de peso o con el que tú pienses que puedes hacer una planificación verdadera va a aceptar algo por el estilo? Nadie. Va a tener que probablemente ser un técnico peruano que asuma nada más la responsabilidad por una cuestión de oportunidad para estos 6 partidos, para cumplir nada más, o incluso me animaría a decir a alguno de los que ya están trabajando en la Federación Peruana de Fútbol, llámese Carlos Silvestri. No veo a quién van a poner. Uribe ya está con Cristal, después Roberto Mosquera, no sé, o sea, paro de contar verdaderamente. Algunos dicen Comiso. Seamos serios, muchachos, seamos serios. No digo esto porque Comiso sea un mal entrenador, sino porque verdaderamente dirigir 6 partidos, contratar a alguien para dirigir 6 partidos no tiene ningún tipo de caso. Yo creo que lo mejor va a ser empezar a poner las barbas en remojo, a planificar lo mejor que se pueda. Ojalá cambien de mentalidad en la Federación Peruana de Fútbol, porque hasta este momento todo lo han hecho un desastre, incluido lo relacionado al fútbol peruano. Miren esta crisis, ¿no? Con clubes que se meten por lo legal, cuando la FIFA esto lo descarta normalmente, metiéndose al sorteo, jugando en primera división, haciendo que hayan 3 equipos nuevos. Una verdadera locura, un verdadero mamarracho que no parece tener luces al final del túnel. ¿Qué opinas al respecto? Déjame saber tu sensación. Se confirma entonces la salida de Jorge Fossati de la selección nacional. ¿Quién crees que podría ser una buena alternativa para suplirlo estos 6 partidos, o empezando desde ahorita un proceso de cambio, de recambio hacia el futuro? Te leo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.